Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Naturalmente Hablando junto al Centro Nacional de Inteligencia Artificial y la Universidad Autónoma. Soy Cristian Vázquez, periodista que trabaja en el equipo de vinculación con el medio del CENIA y hoy día me acompaña mi compañera Cristina Flores. Cristi. Hola, ¿cómo están? Gracias por sintonizarnos, escucharnos y vernos para un nuevo capítulo. Cristi, hoy día vamos a conversar sobre el futuro del transporte y cómo los distintos modelos de las inteligencias artificiales están siendo aplicados de diferentes maneras para cambiar la forma en que nos movemos dentro de las ciudades. Para eso, hoy nos acompaña Francesca Lucchini, Tech Lead del Grupo de Visión del equipo de transferencia tecnológica del CENIA. Hola, mucho gusto, feliz de estar acá. Claro, sí, yo soy Francesca, yo soy ingeniera en ciencia de datos o computación de la Universidad Católica y también aproveché de hacer un magíster justamente para especializarme en el área de inteligencia artificial. Y claro, actualmente estoy trabajando como Tech Lead en el área de visión y claro, me ha tocado hacer hartas cosas interesantes, liderar proyectos, evaluar propuestas y bueno, programar también. Súper. Fran, cuando yo pienso en inteligencia artificial y transporte, lo primero que se me viene a la cabeza son los vehículos autónomos. Entiendo que los vehículos autónomos, como los famosos de Tesla, son, valga la redundancia, autos o vehículos que se conducen solos a través de una serie de sensores, cámaras, que permiten que los vehículos sean capaces de comprender el entorno y el espacio donde se están desplazando para hacerlo de la forma más segura posible. En ese sentido, considero que la visión, las cámaras son la clave. ¿Cómo podrías plantear o cómo podrías definir la importancia de la visión para que un sistema de inteligencia artificial sea capaz de comprender el espacio en el que se está moviendo? Claro, las cámaras lo interesante que tienen es que justamente ayudan un poco a agarrar esa percepción que nosotros tenemos del mundo y pasársela a una máquina, por ejemplo, que puede ser justamente un algoritmo de inteligencia artificial. Y por eso yo lo considero algo crucial, especialmente para todo lo que tiene que ver con percepción, es incluir algún tipo de sensor, especialmente las cámaras, para que puedan comprender un poco qué está pasando. Y justamente lo interesante es que la inteligencia artificial puede detectar patrones muy buenos solamente con imágenes. O sea, por ejemplo, así para dar un pequeño abanico de lo que se puede, uno puede, obviamente lo clásico, detectar objetos, se pueden detectar, por ejemplo, ciertas poses, acciones, movimientos, incluso llegar hasta las profundidades de lo que se está mirando. Entonces, con todo eso complementa súper bien a cualquier elemento que quiera detectar lo que está ocurriendo alrededor. Ok, súper. ¿Y esas cámaras o ese sistema de visión que va a tener ya puede ser una máquina específica, en este caso el Cristian decía lo de los autos, ¿es un sistema muy particular o es un sistema de visión? ¿Qué características tiene básicamente? Para que alguien quiera como, le voy a poner una cámara a mi bicicleta y ya lo tengo, ¿qué características tiene que tener? Bueno, ahí obviamente hay muchos detalles que hablar porque las cámaras, claro, no pueden ser cualquier cosa, digamos. En el sentido que me refiero es que una regla clásica de visión, y uno siempre tiene que tener eso en mente, es que si uno quiere hacer algo con inteligencia artificial sobre imágenes, yo debo poder detectarlo con mis ojos, con mi propia visión. Si, por ejemplo, yo no lo puedo ver, es muy probable que el algoritmo no lo haga. Y eso incluye muchas cosas. Por ejemplo, la calidad de la imagen. Por ejemplo, si algo se ve como una mancha y yo intuyo que es un auto, no es necesariamente algo que va a poder predecir la máquina. Ya también importa mucho la luminosidad. Si algo se ve muy oscuro, es probable que no lo detecte. Entonces uno tiene que tener ojo de llegar a cierto nivel de calidad que se pueda percibir con el ojo humano. Sin esa base es muy probable que el algoritmo no lo logre. Y es importante tener como grandes volúmenes de imágenes, de video en este caso, o con pequeñas secciones también se pueden hacer grandes impactos, grandes cambios. Bueno, ahí depende del caso. Si es un modelo que no sabe nada todavía, o sea, partimos de cero y vamos a empezar el entrenamiento desde el comienzo, digamos, ahí sí se necesitan muchos volúmenes de datos justamente para cumplir, por ejemplo, con tener diversidades de luminosidades, diversidades de tamaños, diversidades de perspectiva. En ese sentido es muy importante que los datos que usemos para entrenar la inteligencia sean súper variados. Porque, por ejemplo, si yo le muestro siempre una cara, por ejemplo, mirando de frente, cuando vea a una persona de perfil, va a decir, eso no es una cara. Entonces es muy importante que le mostremos toda esa variedad de cosas. Ahora, por el otro lado, imaginemos que existen estos modelos grandes ya entrenados. Uno los puede especializar con mucho menos datos.
Por ejemplo, está la clásica YOLO. Se llama YOLO, pero significa You Only Look Once. Y ese modelo está preentrenado y libre de uso en Internet. Incluso es de código abierto. Y lo interesante es que viene con pesos, o sea, ya se entrenó. Entonces ahí lo único que hay que hacer es especializarla. Entonces ahí yo le paso algunos ejemplos más pequeñitos. Por ejemplo, para diferenciar, no sé, por ejemplo, un vehículo particular de un taxi. Y con eso ya puede generar un nuevo impacto, una tarea nueva, especializada a partir de la que ya conocía. ¿Y ahí qué rol juegan, por ejemplo, los contextos culturales en entrenamiento de modelos de visión? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo súper burdo, pero si yo entreno un modelo para visión en el campo chileno y hay una cierta cantidad de animales, flora, fauna específica, y yo quiero usar ese modelo que es abierto y llevármelo a otra latitud, me imagino que tengo que entrenarlo con imágenes nuevas de flora, fauna, etcétera, ¿no? ¿Esa pertinencia cultural se considera en ese tipo de entrenamiento? O sea, debería considerarse. Que siempre ocurra es una cosa debatible, no siempre pasa, pero es súper importante que cuando uno trabaje con modelos de visión, como la visualidad es súper variada, como dices tú, cambia de lugar a lugar, cambia de cada perspectiva de persona y de contexto cultural, es súper importante que el equipo mismo tenga eso en mente cuando está desarrollando. Porque así, solo para contar, lo que dices tú perfectamente es que si yo entreno algo con cierta flora y fauna, eso no se va a traducir tan bien a otra flora y fauna porque es muy diferente. Total. Claro, porque me imagino que igual un sistema, como una cámara que está puesta en el centro de Santiago, está como muy acostumbrada a ver autos, Transantiago, bicicletas, exacto, etcétera, y de repente aparece una carreta tirada por caballos. Y va a decir, ¿qué es esto? No sé qué es, básicamente. Claro. Sí. Oye, entonces, a través de los sistemas de visión que se van entrenando con muchas imágenes y videos y tomas de distintos ángulos, etcétera, ¿esto nos podría permitir de cierta manera tomar decisiones para gestionar el transporte público, en este caso, como para tomar grandes decisiones de la movilidad en las ciudades? Sí, de hecho nosotros estamos trabajando en un proyecto que es justamente asistir la movilidad urbana y su análisis utilizando inteligencia artificial. Porque como todos saben, la UOCT tiene muchas esquinas con cámaras instaladas y están grabando 24/7 todo el año. Entonces una gran cantidad de información que es imposible de procesar humanamente porque es demasiado. Entonces, dale. ¿No? La UCT es la Unidad de Control de Tráfico o de Tránsito. Sí, unidad de... No me acuerdo qué era la... Vamos a buscarlo, unidad porque de... se puede hacer. O control de tránsito. No, qué vergüenza, se me olvidó. No importa. Vamos a buscarlo. Entonces, ¿basta solamente con tener cámaras instaladas en distintos puntos o se requiere un paso adicional de solamente tener monitoreo de las imágenes? O sea, ¿estás pensando como con tener solo la cámara, el modelo y ya sería suficiente? Claro, como para entender un poco más el proyecto del que están hablando. Claro, el flujo, de hecho, es justamente eso, lo que tenemos nosotros. Nosotros ya tenemos las cámaras de ellos, no queremos agregarles nada adicional, sino que nosotros le vamos a entregar valor solo agregando la parte de inteligencia artificial. Y eso yo creo que es lo más interesante de nuestra propuesta, porque no queremos, por ejemplo, decirles instalen esto en tal lado, falta una espira de no sé qué, sino que sea lo que ustedes ya tienen, ya tiene valor y se lo vamos a adquirir utilizando un modelo de inteligencia artificial. Oye, yo creo que voy a tratar de hacer como estas preguntas de la ciudadanía sí, en obvio, general, y voy a hacer el paréntesis porque lo busqué, es la unidad operativa, eso es lo que nos faltaba, operativa de control de tránsito. ¿Qué pasa cuando trabajamos estas como áreas de seguridad que son como de gran relevancia social, pero están las preocupaciones de cómo se tratan los datos personales? Cuando uno usa un material visual para poder apoyar procesos de seguridad, de tránsito, etcétera. ¿Cómo se protege la información de los usuarios? Porque está toda esta temática de, bueno, está esta cámara, pero que me está filmando a mí. ¿Qué se hace desde la construcción de esta solución para hacerse cargo un poco de eso, para tranquilidad un poco de las personas? Es que lo encuentro una preocupación súper válida porque todos saben que se puede hacer televigilancia a un nivel súper intrusivo con inteligencia artificial. Porque si ya puede detectar caras, o sea, yo teóricamente puedo tener registro de todas las caras que pasan por una cámara. Y eso para mí es algo que debería regularse idealmente cuando ocurra la política de inteligencia artificial. Pero en nuestro caso, como a nosotros nos importa y es parte de nuestros principios como centro, el primer nivel, digamos, digamos, para resguardar la privacidad es que los datos se procesan y no se guardan las imágenes originales. Ya eso es lo primero. Entonces levantamos métricas a partir de eso y esa métrica
solo es lo único que se guarda, lo otro no. La segunda capa, que es más importante, diría yo, y es la más fuerte, es que cuando nosotros detectamos un objeto no se guarda ese único objeto, se guarda agregado. Entonces, por ejemplo, en una cantidad de tiempo como 30 segundos, decimos pasaron 7 autos. En vez de decir pasó un auto rojo, pasó un auto verde. Entonces, justamente la idea es que no sea tan individualizado. Porque aparte, para el objetivo tampoco tiene mucho sentido. O sea, es anonimizar los datos, de cierta manera. Exactamente, sí, el término sería una anonimización. Y claro, nosotros tampoco guardamos ninguna característica muy específica de ningún elemento que levantamos. Como mencioné antes, no guardamos, por ejemplo, el tipo de vehículo. Súper interesante en esa instancia. Yo siento que cuando colaboran las tecnologías con las organizaciones públicas o gubernamentales, también explicitar eso, ¿no? Como explicar a la ciudadanía, mira, estamos haciendo este avance y tiene estos como disclaimers donde no vamos a hacer esto, no estamos haciendo esto otro, sí. Y ayudar un poco a difundir de qué manera se está utilizando esta tecnología específica. Yo creo que está súper bueno. Claro, de hecho en mi imaginario ideal sería que justamente si esta solución se logra llevar como al fin del concurso, del desafío público, sería que justamente hay un proceso de difusión donde se tenga que, como responsabilidad nuestra, aclarar cómo funciona esto, todos los resguardos asociados y cuál es el propósito. Porque yo, por ejemplo, mucha gente que yo le menciono esto me dice, entonces me vas a sacar un parte con esta cosa porque sacamos velocidades y todo eso. Y le digo, yo ahí trato de aclarar, no, porque nosotros no sabemos cómo, con la información que guardamos, detectar una persona que, por ejemplo, fue a exceso de velocidad en tal tramo. Claro. No tenemos cómo sacar eso. Porque no es el objetivo. Exacto. Entonces, las cámaras que están instaladas les permiten identificar el tipo de vehículo, las velocidades, direcciones también, me imagino. Eso está en proceso, pero sí. Perfecto. Entonces, ¿esto podría tener una aplicación directa en algún tipo de resguardo de la seguridad vial, de detectar accidentes, por ejemplo? Sí, de hecho, la etapa que estamos desarrollando actualmente tiene que ver con los modelos de tipo de detección de acciones. Y justamente la idea es levantar ese mismo tipo de cosas. Puede ser de algo súper básico como un vehículo detenido o algo que esté, por ejemplo, obstruyendo la vía, o llegar hasta detectar accidentes, atropellos o algún otro tipo de evento que sea importante justamente para la UCT, porque ellos hacen la gestión del tránsito. Ellos justamente son el punto de control que levanta muchas de esas señales y después habla, por ejemplo, con bomberos o puede hablar con las autoridades asociadas a resolver algún percance. Perfecto. Y bueno, entendiendo también como todo este tipo de imágenes y datos que se están obteniendo a través de la instalación de cámaras, ¿estas pueden tener un impacto en la gestión de tráfico, en, por ejemplo, determinar si hay que colocar o sacar un paradero, aumentar los recorridos de una micro en particular, algo por el ejemplo? Sí, queremos que impacten todo ese tipo de cosas, que ayude, por ejemplo, a decidir dónde se va, por ejemplo, instalar un paradero, cómo va a mejorarse el transporte público, o, por ejemplo, algo muy básico, los largos de los semáforos. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que de repente están cruzando una calle y como que el semáforo se hace infinitamente corto y sientes que no importa cuánto trotes, no puedes llegar a la otra esquina. Y imagínate yo, que soy una persona que puede caminar sin problema, imagínate a alguien que tuviera como algún problema de movilidad o que tenga por alguna razón que caminar más lento, eso se vuelve un problema. Entonces, para nosotros es súper importante levantar ese tipo de detalles para que se puedan tomar mejores decisiones. Sí, me imagino que eso es un problema súper grande. De hecho, cerca de donde yo vivo hay un semáforo que cuando cambia a verde empieza parpadeando automáticamente. No tiene ningún momento donde está estático. Entiendo. Oye, y respecto a eso mismo, a la gestión de movimiento en la ciudad, ¿cómo se desenvuelve tu trabajo puntualmente? ¿Qué haces? ¿Los contacta Subtrans puntualmente al centro, o el centro contacta a Subtrans diciendo, oye, tenemos esta idea que se puede aplicar con sus imágenes, con su levantamiento de información? ¿Cómo es el proceso en el que tú puntualmente ejecutas tu labor? Bueno, nosotros hicimos la propuesta originalmente, entonces nosotros llegamos con la idea de decirle, hola, tenemos esta idea justamente para tomar la información que ustedes ya tienen y apoyarla con inteligencia artificial. Y por suerte les gustó y nos aprobaron, así que lo genial es que tenemos muy buena relación con la sala de control, con la gente de la Subsecretaría de Transporte, entonces estamos en continuo contacto con ellos, nos juntamos varias veces al mes. Y claro, pues, mi objetivo es justamente gestionar un poco ese intercambio, pues, de lo que hacemos nosotros en el equipo en interno con lo que les llega a ellos como resultado. Entonces yo hago como una especie de como gestora de proyectos, por algo soy la directora, entonces estoy encargada de
de hacer justamente esa parte como más de gestión y menos de programar. Pero siento que ha sido bien interesante, porque usualmente como programador uno dice, yo voy a programar y solo programar, pero claro, a veces uno le toca esa parte más humana de cómo comunico lo que estoy haciendo, cómo entrego valor a las personas que me están ofreciendo esta oportunidad, y claro, eso es básicamente lo que yo debo hacer. Oye, ahí aprovecho como de colgarme lo que decías al principio, un poco tu rol, y decías, y a veces programar, me toca esto, eres como gestora también ahí, vincular ambas partes. Yo hago clases en la USACH y tengo estudiantes de primer año que les toca el ramo de como introducción al diseño y tienen mucha como contenido para poder ver qué necesita un usuario antes de pensar en una solución. ¿Cómo incorporan ustedes en ese, como equipos, ambos, ¿cierto? Ustedes desde Senia y la contraparte, cómo se piensan los usuarios en ese proceso? ¿Cómo es que ustedes dicen, mira, esto beneficia de tal manera, estos son como las maneras en que vamos a poder apoyar o no a la ciudadanía? ¿Qué rol tiene ahí el usuario final? ¿Cómo lo meten en sus conversas? Bueno, el usuario final van a ser quien va a usar la plataforma son los operarios que están en la sala de control de la UOCT. Así que nosotros sí o sí hemos tratado de juntarnos, no tan seguido porque igual están ocupados, claro, con justamente Mirna, que es la persona encargada de la sala de control. Porque para mí, ella, digamos, es la que da el visto bueno de esto se va a usar. Si ella me dice esto no me gusta, eso no puede estar. Perfecto. Tengo que repensarlo. Entonces, de alguna forma, lo que yo hago, yo obviamente no soy experta en experiencia de usuario, pero lo que trato de hacer es justamente apoyarme de la gente que lo va a usar. O sea, si ellos ya están ahí y yo les puedo dar un espacio, una voz en el desarrollo, lo voy a hacer. Bacán. Perfecto. Yo me surge una duda. Me imagino que estamos hablando de las cámaras que están instaladas por la UOCT en Santiago. ¿Existe la posibilidad o qué requerimientos hay para que este proyecto o este tipo de proyectos pueda escalar a nivel nacional? Bueno, lo primero es que si esto sale exitoso, justamente mucha gente está hablando de ojalá extenderlo a otras regiones. Entonces yo felizmente lo haría y al final lo primero que habría que hacer es literal migrar la solución y probarla con las otras cámaras. Y ahí yo haría un proceso un poco de evaluación si es que requiere quizá, como habíamos conversado antes, distintos escenarios pueden implicar bajas en el desempeño. Entonces sería un proceso inicial de evaluación que se requería, no sé, mejorar algunos detalles para afinar, etcétera, pero no sería mucho más distinto, porque el funcionamiento base es muy similar. Ahí me imagino que igual requiere una inversión grande desde el punto como estatal para instalar cámaras que puedan levantar esta información para que ustedes puedan trabajar y empezar a monitorear. Requiere como, además de instalar cámaras, como un esfuerzo como físicamente adicional o levantar de repente servidores, ese es mi concepto. Sí, yo creo que hasta cierto punto igual hay un nivel de inversión asociado a lo que es hardware. De las cámaras en sí mismas no necesariamente, porque con calidades igual medias promedio nos desenvolvemos bien. Pero sí el procesamiento de esa información va a requerir, por ejemplo, almacenamiento, va a requerir tarjetas gráficas para hacer los cálculos de los modelos de inteligencia artificial. Ahora, esperamos obviamente minimizar eso, que sea como el gasto mínimo, así el ápice mínimo de todo. Pero claro, sí, uno no puede olvidar que para que la inteligencia artificial saque todos sus frutos y funcione bien, sí requiere datos, sí requiere cómputo, entonces en algún punto va a haber una cierta cantidad de inversión. Ahora, no va a ser inversiones de, por ejemplo, tener cámaras súper inteligentes, entonces por lo menos ahí le bajaríamos el costo. Oye, tenemos poquitos minutos para ir cerrando, pero yo quiero hacer una pregunta que me gusta repetir en este tipo de instancias. Y es como, esto va a quedar grabado, vamos a quedar en internet de aquí a mucho tiempo. ¿Cómo crees que va a envejecer esta conversación en relación al transporte y a los modelos de visión? ¿Crees que de aquí a 5 años se nos esperan grandes saltos? ¿O crees que vamos a estar, es un área donde vamos a ir relativamente lento avanzando en transporte, en visión, en inteligencia artificial? ¿Cómo crees que se vienen estos 5 años? ¿Vamos a estar obsoletos de aquí a 5 años con esta conversación? ¿O en realidad va a tener sentido todavía y vamos a ir como para allá encaminados? O sea, yo creo que todavía va a ser, muchas de las cosas que conversamos probablemente se mantengan, porque al menos el área de visión no ha tenido como unos cambios así como abruptos en los últimos años. Entonces, si se sigue la tendencia que ya lleva, entonces no va a ser tan distinto. Tal vez, y yo esperaría que sí,
nos quedemos obsoletos en el sentido de la legislación, así como que ya exista una legislación y que tengamos mucho más claro dónde están los sí, dónde están los no. Me encantaría que fuera así, en verdad. Pero por el lado de la tecnología en sí misma, la ley de si no se ve, no se puede detectar es una cosa que viene de hace años y ha sido muy difícil eliminarlo, y al final tiene sentido que no se pueda eliminar eso, porque que se pueda eliminar implicaría sacar información de donde no hay más, y eso no se puede hacer. Total. Pero claro, yo esperaría que ojalá esto evolucione en el tiempo y que, por ejemplo, los modelos eventualmente sean mucho más baratos de implementar, que no requieran tanto costo, que la tecnología avance para que requieran menos ejemplos. O sea, yo por ese lado estoy con la esperanza de que cambie, que nuestra conversación sea obsoleta en ese sentido más positivo. Bacán. Perfecto, Fran, muchísimas gracias por tu tiempo, por brindarnos este espacio de conversación. Francesca Lucchini nos acompañó el día de hoy. Les invito también a revisar nuestro podcast, que va a estar disponible, o sea, que está disponible ya en distintas plataformas como Spotify, Apple Podcasts y aquí en el propio YouTube, artificialmente hablando. Así que para que tengan más detalles respecto a este capítulo que habla sobre IA y el futuro del transporte, y agradecemos también a todas las personas que hacen este espacio posible. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Chaito.